Bien, factor de generación de un embalse. Ahí quedamos, ¿no es cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Bien. ¿Encontraron el tema en el apunte? Sí, ingeniero, ya está. Bien, jóvenes. Si uno tiene un embalse, vamos a ver esto. Uno puede tienen que pensar en que un embalse es como un cilindro. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá abajo un área y a medida que voy echando agua, tengo un área que a medida que voy ganando distintos valores de Z, el volumen vale el área por la altura. El área por la altura. Bien, si yo tengo un cono, también el volumen acumulado vale el área superior, y esta es la altura, es 1/3 del área de la base del cono, pues en este caso está invertido, por la altura. 1/3 del área por la altura. Bien, bueno, ahora, si uno tiene un embalse, no es ni un cilindro ni es un cono, va a ser una figura de geometría variable. ¿Se entiende? Entonces, uno puede, para distintas alturas, sacar distintas áreas. O sea, para una altura 1, uno tendrá un área 1. Para una altura 2, se tendrá un área 2. Para una altura 3, se tendrá un área 3. Y así siguiendo. Entonces aquí tendremos un área omega i menos 1 y aquí tendremos un área omega i. Entonces, si ustedes observan, se puede calcular el volumen, todo este volumen, como una sumatoria de delta de B sub i. Por supuesto, y un delta BI es este. ¿Se ve el delta BI? Este es el delta BI. ¿Que cuánto vale? Bueno, si esto es omega i menos 1 y esto es omega i, el delta B sub i se puede aproximar como omega i menos 1 más omega i
sobre 2 por el delta H, siendo esto el delta H. En otras palabras, jóvenes, estamos asumiendo un cilindro, eso sí, el cilindro equivalente, que aquí tiene un exceso, ¿lo ven el exceso? Y aquí tiene un déficit. Estamos aplicando el teorema del valor medio del cálculo. Si delta H tiende a 0, la aproximación es exacta. Entonces, todo va a depender de qué valor de delta H se adopte para obtener el cálculo. Entonces, con eso, uno puede hacer una tablita que para distintas alturas uno tenga volúmenes y áreas. Área inundada y volumen acumulado. Entonces, uno grafica con H, y aquí se grafica el volumen, y en este eje se grafica el área. Esta será la curva del área y esta será la curva del volumen. Estas son las curvas que definen la geometría del embalse. ¿Se entiende? Bueno, ustedes tienen que saber el concepto. Los detalles y cómo se calcula, cómo se hace, se aplica todo el sistema, en la práctica se aplica el sistema acotado de representación de geometría descriptiva para poder hacer un cálculo exacto. Y eso ahora se hace muy bien con la ayuda de herramientas computacionales como el CivilCAD. Bueno, entonces, si uno tiene un embalse como este, tendrá un centro de masa, vamos a suponer que es simétrico, por ahí, tendrá un centro de masa por aquí. Entonces, esta será la altura del centro de masa. ¿Se entiende? Esta será la altura del centro de masa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta energía se puede obtener vaciando el embalse? Bueno, es muy simple. Este diferencial de masa tiene una energía potencial que vale diferencial de masa por G por Z. Entonces, el diferencial de energía potencial del embalse será G por Z por el diferencial de masa. Entonces, si ahora se integra entre 0 y H total, que es este valor, H total, vamos a hacer H total, y esto entre 0 y la energía total, que es energía potencial, se tendrá que vale, asumiendo G constante, la integral desde 0 hasta H de Z diferencial de masa. Pero esto, jóvenes, por definición de centro de masa, no es otra cosa que la masa total de todo este cuerpo multiplicado por el H del centro de masa, o sea, G por M, H, CM. O sea que la energía es mg por H. ¿Pero qué H? El H del centro de masa. Por supuesto, si ustedes quieren, esta masa también se puede expresar como ρ por B por G por H centro de masa, y esto es gamma, o sea, gamma por B por H centro de masa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, la energía real, jóvenes, será la energía teórica por un rendimiento. Este rendimiento será este por este, por este, por este, la productoria de rendimientos, ¿de acuerdo? Por gamma, por G, gamma por G, gamma
gamma por HCm por B. Esa va a ser la energía real. Ahora, si ustedes observan, el rendimiento por gamma por HCm depende del embalse. O sea, una vez uno definió el embalse y se tiene una geometría definida, este es su centro de masa y no va a cambiar nunca. Entonces, este es un valor conocido. El peso específico del agua es conocido y si uno conoce el rendimiento de la central, el rendimiento global, completo, que incluye turbina, generador, que incluye todo, esto es lo que se llama el factor de generación del embalse. Fg por B. O sea que el factor de generación del embalse es la energía real por unidad de volumen. En otras palabras, kilovatios hora por metro cúbico turbinado. Es decir, cuánta energía es capaz de generar ese embalse en particular por cada metro cúbico que se hace pasar por la turbina. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, ahora, si uno tiene un río cualquiera como este, y uno considera la sección donde quiere poner la central, ya sea que sea a pie de presa o aguas abajo, y uno mide en este punto que se llama sección de control, si uno en la sección de control mide el caudal en función del tiempo, uno va a tener un gráfico que es así. Ahora, como la potencia hidráulica es gamma por Q por H, en el embalse, si al embalse ahora, que está aquí el embalse, están entrando estos caudales, entonces cuando entra mucho va a subir, luego baja, sube, baja, porque depende cómo sale. Entonces si uno grafica el H, si uno grafica H en función del tiempo, también uno tendrá una curva que más o menos es así, digamos. ¿De acuerdo? Y si uno multiplica por el peso específico, también uno va a tener la curva de la potencia en función del tiempo, que también va a ser una curva así. Ahora, por supuesto, ustedes comprenden, jóvenes, que no es posible poner una máquina para este pico, porque después la máquina va a estar parada o funcionó. No se puede poner una central con un diagrama de potencia de este tipo. Entonces, este diagrama hay que tratar de transformarlo en un diagrama de potencia constante. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con el embalse. Es decir, yo tengo a la entrada del embalse, se tiene un diagrama de potencia que es así. Aquí se tiene el embalse y la idea es que a la salida se tenga un diagrama de potencia-tiempo constante. Bien, entonces se diseña el embalse, se define el volumen del embalse, se llama volumen de regulación, de manera de tener esta potencia constante. Ahora, en la mayoría de los ríos, jóvenes, lograr esto requiere un volumen muy grande. Entonces, el criterio de la década del 70, 60, del siglo pasado, era regular la cuenca. Es decir, uno tiene un río y esta es la sección, el pie de donde termina la cordillera, y uno tiene la cuenca, que es el área de captación. Bien, y aquí tiene uno distintos tipos de afluentes. Entonces, como este volumen para un solo embalse es demasiado grande, lo que se hace o lo que se hacía, el criterio era generar embalses en serie, con el criterio de que la cola de uno termine
donde empieza el otro. Ese es el criterio. Entonces, ese era el criterio del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, aquí tienen un embalse. Aquí tienen un segundo embalse. Aquí tienen un tercer embalse y así siguiendo. Y aquí tienen otro para terminar con el último. Entonces, este es el embalse N y este es el embalse 1. Entonces, el volumen de regulación es igual a la sumatoria de los B sub I, con I igual 1 hasta N. Entonces, en estas condiciones, aquí uno tenía un diagrama de caudal-tiempo, así, y aquí a la salida uno tenía un diagrama que era un poco más amortiguado. ¿Se entiende? Porque ya hay regulación parcial. Y aquí a la salida ya está más amortiguado. ¿Veis? ¿Se entiende cómo se va amortiguando? Hagan de cuenta que los embalses son capacitores. Ya les expliqué eso. Bueno, y al final en el último embalse se supone que esto es así. ¿Se entendió? Sí. Entonces, este es el criterio de regulación, 100% de regulación. Significa planchar el río, regularlo totalmente. Y para eso se requiere un conjunto de embalses en serie. No se puede regular con... Se puede, pero sería demasiado caro. Un solo embalse es inmenso. No hay condiciones para eso. O sea, la geometría de la naturaleza hace que si uno quiere regular con un solo embalse no es posible. Bueno, este criterio que era ampliamente aceptado en el siglo XX, hoy no se acepta más. ¿Por qué? Porque regular completamente el río significa destruir toda la posible vida que pueda existir en ese río. El río, la vida, la biodiversidad acuática, requiere de una cierta variabilidad. Entonces, como se tiene que encontrar un equilibrio entre el desarrollo del ser humano que necesita de energía y la preservación de la naturaleza en el largo plazo y el concepto de que uno tiene que heredar una naturaleza mejor que la que recibió a la generación venidera, entonces en esas condiciones, ¿no?, el 100% de regulación ya no es más un criterio aceptable y lo que se busca es una regulación parcial. O sea, estamos hablando de una regulación que en general es del orden del 50% o menos. ¿Se entendió el concepto? Bueno, si se entendió este concepto, jóvenes, ¿entendieron esto? Sí, ingeniero, se entendió bien. Bien, entonces, ahora vamos a definir el criterio para calcular el volumen de regulación. Entonces, uno tiene el diagrama potencia-tiempo, que es así. Entonces, uno tiene tiempo, potencia. O sea, un tiempo T1, P1, T2, P2, TN. Uno discretiza. ¿Se entiende? Uno discretiza los pares de valores T y P.
Y luego ordena las potencias de mayor a mayor. Esto se ordena. Se ordena de P máximo a P mínimo. Bien, y aquí uno tendrá el número de orden, n. Entonces será 1, 2, n. Y aquí uno tiene la probabilidad de que la potencia sea mayor o igual que P sub 0, siendo este el valor. ¿Y eso cuánto vale? Bueno, esto vale 1 sobre n. Número de casos favorables sobre casos posibles. En este caso, el segundo valor es igualado o superado 2 veces. 2 sobre n. El número 3, 3 sobre n. Y así siguiendo, jóvenes, hasta que el último valor siempre es igualado o superado. 100% de probabilidad de excedencia. Y esto traducido a probabilidades en porcentaje, esto será 0, no sé cuánto por ciento y esto termina siendo 100%. Entonces, si uno grafica ahora esto con esto, obtiene lo que se llama una curva de duración de potencias. Uno grafica la potencia con la probabilidad de excedencia en porcentaje. Entonces uno tiene una curva que es así, donde esto es 100% y esta es la potencia mínima y esto es 0% y esta es la potencia máxima. O sea, la potencia máxima solamente es igualada o superada por ella misma y la potencia mínima siempre es igualada o superada. Entonces, esta curva se transforma ahora en esta otra curva con un embalse de regulación. Se define un volumen de regulación tal que uno tenga una potencia, probabilidad de excedencia, una curva que sea así. Así. Entonces, esto es lo que se llama la energía garantizada con 95% de confiabilidad. Y esta es la P95. Esto es lo que se llama la energía excedente, porque no se olviden que la energía es la integral de la potencia. Esta es la energía excedente y esta de aquí es la energía de falla. El 5%. El 5%. Bien, entonces en estas condiciones, jóvenes, uno puede decir, si yo tengo una potencia con 95% de garantía, muy bien, digamos que esto vale, supongamos que vale 100 megavatios. 100 megavatios. Entonces pongo una unidad de 25, 50, 75, 4 turbinas de 25. 4 por 25. O 2 por 50, nunca menos de 2. Entonces el diagrama, la curva de probabilidad de excedencia de la potencia, no solamente permite definir la potencia con 95% de garantía, sino que también permite determinar el número de unidades en paralelo. ¿Se entendió? Ahora, si ustedes observan un ciclo anual de lluvias, un típico, época de lluvia, época seca, cuando hay compensación de este tipo, exceso, déficit, esto es lo que se llama una compensación anual. En general, todos estos aprovechamientos se diseñan para compensaciones interanuales, o sea, ciclos de 50, 100 años de compensación. Bien. Bueno, para terminar, jóvenes, decirles que en una central hay el concepto de factor de planta. O sea, uno pone las máquinas, la máquina 1, digamos que pongamos 4 máquinas, máquina 4. Y el diagrama de carga es una cosa que es así.
Entonces, el factor de planta, jóvenes, es la relación entre el número de máquinas que están instaladas respecto del número de máquinas que funcionan. Por ejemplo, si yo tengo dos máquinas que funcionan solamente de vez en cuando, el factor de planta es 0,5. Si tengo 3, es 0,75. Si las 4 funcionan el 100% del tiempo, el factor de planta es 1. Bueno, la mayoría de las centrales hidroeléctricas se diseñan para un factor de planta del orden de 0,6, con embalse. Centrales hidroeléctricas con embalse. Bien, y se usa para tomar picos de demanda. ¿Por qué las centrales hidroeléctricas se usan para tomar picos de demanda? Porque pueden encenderse y apagarse como encender y apagar un ventilador. O sea, una central hidroeléctrica se puede encender y apagar en minutos. No es como una central de carbón o una central nuclear, que es todo un trámite encenderla y apagarla. No, una central hidroeléctrica se enciende y se apaga, una turbina se enciende y apaga en minutos. ¿Se entendió? ¿Estamos, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, listo. Ese es el tema diferente. Lo que viene son 2 o 3 clases más donde vamos a volver a repetir los principios fundamentales y todo lo que vimos en bombas, pero con sus particularidades para turbinas. Bien, las diferencias son mínimas. Así que si entendieron fundamentos y entendieron bombas y entendieron este capítulo, que es la esencia de la diferencia, lo que viene va muy rápido. Nos vemos el jueves y el jueves empezamos a dar turbinas y órganos auxiliares. Estamos entrando en la recta final, jóvenes. Son 2 semanas más y hemos terminado la materia. ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué dijo que servía ese factor de planta? A ver, jóvenes, ¿cuántos focos tienes en tu cuarto? 1. 1. Entonces, cuando enciendes, está 100% encendido, ¿no? ¿Cuánto es el factor de planta? 1. Si tuvieras 2 focos y uno está encendido y el otro apagado, ¿cuánto es el factor de planta? 0,5. 0,5. Si tuvieras 4 focos y uno está encendido, el factor de planta, ¿cuánto es? 0,25. Si 2 están encendidos, 0,5. Si 3, 0,75. Si 4, 1. O sea, el factor de planta te da el porcentaje de máquinas que están operando respecto de las máquinas que están instaladas. Nunca, muy pocas veces la central opera con 100% de factor de planta. Solamente opera algunas horas al día para cubrir las horas pico. Y después se apaga 1 o 2 unidades. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Ya se entendió? ¿El joven que preguntó lo entendió? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿cuáles serían algunos ejemplos para los que son embalses de regulación? Todos los que tienen embalses, jóvenes. O sea, por ejemplo, Corani. Corani es un embalse es una central con regulación, mientras que todo el sistema del Valle de Songo son todas centrales de paso. Medio mentira, porque en realidad el embalse es el nevado del Huayna Potosí. El embalse está camuflado en la nieve, pero ahora con el cambio climático, en la medida en que vaya produciéndose el deshielo, es un problema, porque el agua que no se turbina se pierde, mientras que cuando hay nieve, el agua está acumulada como nieve. Bien, entonces son centrales de paso, pero porque tienen una gran ventaja, la nieve funciona como acumulador. Ahora, cuando desaparece la nieve, pasan a ser centrales de paso exclusivamente. Ahora, cuando hay un embalse es porque hay presa, y la presa con el aliviadero de crecida. Lo que pasa es que usted, por algún motivo que desconozco, no estuvo en la clase pasada. ¿O estoy equivocado? Sí, estuve, ingeniero. ¿Y qué estuviste haciendo si expliqué todo esto? Quería solo conocer o sea, algunos ejemplos de regulación. Sí, entendí la clase. Ya.
Por ejemplo, Corani es un embalse con regulación. Por ejemplo, San Jacinto en Tarija es un embalse con regulación. Todo el Valle de Songo, las centrales en serie del Valle de Songo son centrales de paso. Si vos buscas en internet, las vas a ver todas. ¿Está? Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, nos vemos el jueves con turbinas y órganos auxiliares. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Hasta el jueves, jóvenes.